Buenas noches. El Señor les bendice, mis amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta clase número 13. Y bueno, pues qué bendición hemos tenido con todo este curso. Yo dejo en sus manos y en sus decisiones que ustedes puedan seguirnos escribiendo y seguir compartiéndonos todas las cosas que nos han dicho. Sus dudas, sus comentarios, para que nosotros podamos puntualmente apoyarles. Y bueno, pues la clase pasada les mencionaba yo acerca de que son las últimas clases y van a tener situaciones especiales para los hijos de Dios que quieren ser intercesores y guerreros. Y pues esta no va a ser la excepción. Vamos a tocar un tema que nos va a ayudar en nuestro caminar con el Señor hacia esa meta. Entonces, pues yo quiero dejar en sus manos que pongan en un momento dado mucha atención, que busquemos el rostro de Dios, que estemos siempre alertas para que el Señor nos traiga las mejores cosas a los que estamos buscando el rostro de Dios. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedirle que nos dé el entendimiento para comprender todo lo que Él tiene que hablarnos. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque en ti, Señor, tenemos todas las cosas, porque tú nos suples de todo lo que nosotros necesitamos y nos das todo aquello, Señor mío, que nos hace falta. Gracias porque en tu infinita misericordia somos salvos y porque tú, Señor, eres grande y misericordioso, Señor mío, tenemos posibilidad y acceso a la vida eterna. Señor, te glorificamos, te exaltamos y te rogamos que seas tú, Señor, el que haga, Señor mío, Padre, en nuestras vidas. Dejamos en ti, Señor, toda la enseñanza que vamos a aprender, Señor, y te pedimos que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros. Gloria a tu santo y bendito nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues ya les mencionaba, vamos a ver un pequeño, bueno, no va a ser tan pequeño, es un pequeño extra, mis amados hermanos. Nuevamente vamos a ocupar un poco más de una hora, así que por favor póngale pausa y prepárese, acomódese, tenga su Biblia a un lado. Si ya me solicitaron el estudio para descargarlo, por favor, si ya lo tiene impreso, lo tiene a la mano, para que lo pueda estar revisando a la par que nosotros. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el ruido, ¿sí? Vamos a ir, por favor, a la palabra en 1 Corintios 13:1. Yo le voy a pedir, por favor, que me acompañe. El Señor dice en su palabra, 1 Corintios 13, versículo número 1. Y vamos a leer la versión Reina Valera 60. ¿Sí? Dice la palabra, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En la versión Dios habla hoy, ¿sí? El Señor dice, si hablo las lenguas de los hombres y aún las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, ¿sí? Bueno, pues vamos a hablar precisamente acerca de esto que dice la palabra. Ajá, el resonar, el ruido, algo que no es precisamente agradable a nuestros sentidos, ¿sí? El apóstol hace referencia a algo que se opone al amor, ¿sí? El ruido es algo que se opone al amor. Ajá, un metal que retiñe, címbalo que es ruidoso. Entonces, eso que se opone al amor es ruidoso, ¿sí? Nosotros podemos tener dones, podemos trabajar para la obra, pero al parecer seremos inadecuados, ¿sí? Si no tenemos amor. Somos ruidosos, ¿sí? Ese ruido seguramente está afectando la relación que tenemos con otros,
tal vez como padre o madre, pues como nuestros hijos, o como esposo, esposa, nuestro esposo, nuestra esposa, ¿sí? En el trabajo, en la iglesia, y esto provoca que nosotros no podamos amar. ¿Qué pasa? Yo le quiero traer un ejemplo. Cuando usted se encuentra en un lugar distante de una persona y a gritos está tratando de comunicarse con ella, pero en medio de esa persona y usted hay ruido de vehículos, hay ruido del ambiente, hay personas a lo mejor gritando, hay personas hablando, pues usted no va a poder escucharse, hay ruido en medio, ¿sí? O por ejemplo, los que tienen una casa de 2 pisos, hay veces en que una persona está arriba en la planta alta y otra persona está abajo y están tratando de comunicarse pero no se terminan de escuchar. No hay una comunicación real y completa porque alguno de los dos no está escuchando completamente, ¿sí? Entonces, bueno, pues también es provocado muchas veces por el ruido, por las paredes que hay interferencia para que esa comunicación se lleve a cabo. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Aquí la palabra nos estamos comprendiendo que el ruido, ¿sí? Es algo que es contrario al amor de Dios. Es algo que no nos permite funcionar como Dios nos planeó para que funcionáramos. Ajá. Ese ruido interfiere en nuestra relación, primero que nada, con Dios, nuestra relación con las personas, porque primero que nada el primer más grande mandamiento es que nosotros debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? El segundo más grande mandamiento es que debemos de amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y pues bueno, eso no se puede cumplir cuando hay ruido entre Dios o entre nuestro prójimo, ¿sí? E incluso ese ruido puede afectarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y por tener ruido en nuestro corazón, en nuestra mente, tal vez no nos estamos amando nosotros lo suficiente como Dios espera que nos amemos para salir adelante en esta carrera que tenemos. Entonces, el ruido es algo que debemos de quitar, es algo muy importante que no debe de estar, ¿sí? En nuestras vidas. Y ese ruido se puede manifestar de muchas formas. Vamos a ver primero que nada cómo ese ruido se manifiesta en nuestra relación con otras personas. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a poner estos puntos. Quiero decirle que la acústica es la ciencia, la materia encargada de estudiar dónde hay ruido, ¿sí? El ruido rompe la comunicación entre dos elementos, un emisor y un receptor. El ruido siempre es malo, siempre, amados hermanos. Lo más peligroso es cuando nos acostumbramos a estar con ruidosos y en lugares ruidosos. ¿Sí? El otro lado del ruido es un sonido claro, pero las características del ruido es que el ruido agota, el ruido desespera, el ruido cansa, el sonido es claro y trae paz. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos dormidos en la noche y más en estos tiempos que son así como de lluvia y de calor al mismo tiempo? Entonces yo creo que les ha pasado que de repente a la 1 de la mañana empiezan ustedes a perder el sueño porque están escuchando un zumbido de un mosquito. Finalmente es un ruido muy, muy, muy tenue, pero es un ruido. Y ese ruido ya nos despertó y ya nos hizo prender la luz. Y si estamos con nuestro cónyuge dormimos con nuestro hermano, pues ya nos hizo despertar, ya nos hizo despertar a quien está con nosotros, ya nos hizo distraernos. Y cuando logramos matar al mosquito, ya no podemos dormirnos. Ese es un ruido, pequeño, pero es un ruido, ¿sí? Eh, entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de ruidos, interfieren lo que nosotros estamos haciendo. Ajá. Pero sin embargo, si es un sonido, yo no sé si alguna vez han intentado dormir con
por ejemplo, música instrumental o con adoraciones o alabanzas. Es algo que nos ayuda a conciliar el sueño, ¿sí? Esos son sonidos. Mi oído se daña si los que están alrededor son ruidosos. Aquí vamos a ejemplificar como ruidosos aquellos que no tienen amor, aquellos que les cuesta trabajo desempeñar ese papel, ¿sí? Y cumplir ese papel de amorosos. Personas que no están precisamente en las cosas de Dios, aunque sean hijos de Dios, ¿sí? Eh, Vamos a ver un ejemplo en Génesis 3 del 1 al 4, un ejemplo de un ruidoso, ¿sí? Que en este caso es la serpiente. Génesis 3, versículos del 1 al 4. Muy bien, aquí está. Entonces, dice la palabra, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado, y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les había dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Ahí está el ejemplo de un ruidoso. Está queriéndose pasar de listo porque sabe lo que Dios había ordenado al hombre y a la mujer, pero está malentendiendo y sobreescribiendo las cosas porque tenía un propósito. Y al final le dice, no es cierto, no vas a morir. ¿Cuántas personas conocemos que nos están cerca de nosotros, aún de nuestra propia familia, y que no, pues es que yo quiero buscar el rostro de Dios, primero tengo que orar, primero tengo que leer la palabra antes de hacer tal cosa? No te preocupes, no pasa nada. Mira, vamos, hacemos esto y regresamos. ¿Sí? Yo creo que usted lo ha escuchado muchas veces. O hasta usted mismo, ¿no? Híjole, tenía muchas ganas de orar, pero ¿qué crees? Estoy cansadísimo, vengo llegando del trabajo. Entonces, nosotros mismos podemos caer en situaciones de ser ruidosos, ¿sí? Y lo ruidoso es contrario a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ajá. El perfil de un ruidoso es, y usted me va a decir si no conoce a personas de este tipo, son como niños, ¿sí? O sea, son personas que todo el tiempo están molestando y molestando y molestando y molestando y molestando. Buscan la atención, ¿sí? Personas adultas o jóvenes que siempre están, oye, ¿y por qué dice el Señor así? Oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y no me ayudas? ¿Sí? Son personas que son escandalosas. Ay, es que tú no me entiendes, es que tú me dices, así como el esposo, ¿no? Normalmente nosotros los varones somos personas que nos quejamos en demasía. O sea, hacemos algo que es pequeño, lo hacemos grandísimo, ¿sí? Es que nadie me comprende, yo vengo cansado del trabajo, lo único que quiero es descansar y ustedes quieren que nos pongamos a alabar a Dios y hacer un servicio completo. O sea, ¿qué parte de que vamos a leer la palabra un momento no fue entendida? ¿Sí? Hay mujeres también ruidosas, hay mujeres que se quejan demasiado, ¿sí? Entonces, es importante que usted se sitúe si es ruidoso, si con los que está alrededor, usted es un hijo de Dios o hija de Dios ruidoso, ¿sí? El ruido y el ruidoso no son de Dios, mis amados hermanos, porque son los que, como ya les acabo de decir, interfieren en la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, para evitar el ruido y a los ruidosos, hay que filtrar lo que esos ruidos y ruidosos nos están diciendo. Vamos a ver lo que dice Job 34:3, por favor. Job 34, versículo número 3. El oído distingue las palabras, igual que el paladar reconoce los sabores. Entonces, nuestro oído tiene que estar educado para distinguir qué es lo bueno
de lo malo. Tiene que filtrar, tenemos que poner atención, tenemos que tomar un momento para saber si lo que nos están diciendo es conforme a la palabra o viene de un ruidoso, ¿sí? O estamos escuchando ruido. Entonces, no todas las cosas las aceptemos tan rápido. Hay veces en que ciertamente no tenemos tiempo como para decidir, pero es importante que nosotros nos demos ese tiempo. Cuando las cosas son de Dios, siempre toman paz, siempre tienen paz. Su sello característico es que viene con paz y nos da el tiempo para analizar las cosas. Cuando las cosas no vienen de paz, no nos dan paz, no nos provocan paz, pues entonces son situaciones que tal vez no vengan de parte de Dios, ¿sí? Cuando alguien viene y nos quiere contar un chisme acerca de la iglesia o de una persona en el trabajo, pues normalmente pues son personas ruidosas, ¿sí? Para vencer al ruido y a los ruidosos, tenemos que aplicar lo que dice Romanos 12, 20 y 21. ¿Ok? Entonces, vamos por favor a Romanos 12, 20 y 21. Y dice la palabra, y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Esto yo sé que es algo complicado, es algo que nos cuesta mucho trabajo y más cuando son nuestros enemigos, pero es importante que nosotros lo hagamos, ¿sí? Tenemos que ser buenos con nuestros enemigos, ajá, porque el Señor es el que entonces saldrá por nosotros y nos defenderá. Es el que hará en nosotros para que tengamos ese espíritu y esa situación en nuestro corazón correcta y que de esa manera no nos dejemos vencer por el mal, ¿sí? Sino al contrario, venzamos con bien al mal. Ajá. Entonces, para vencer a los ruidosos tenemos que ser adecuados, tenemos que ser amorosos, ¿sí? Y los que no son ruidosos aman. Entonces, vuelvo a repetirlo, los que no son ruidosos aman. Entonces, por favor, usted póngase a pensar si usted realmente ama, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Lucas 10:27. Ok, Lucas 10, versículo 27. El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Sí? Este es el más grande mandamiento. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor, porque es el segundo más grande mandamiento. Nosotros tenemos que amar a quien sea, ¿sí? Sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, tenemos que amarlo. Tenemos que demostrarle nuestro amor, porque nosotros sí tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. Es importante que nosotros lo comprendamos, ¿sí? Entonces, los que no son ruidosos pueden cumplir lo que dice Lucas 10 de manera cabal, de manera perfecta, ¿sí? Nos cuesta trabajo al principio, pero conforme nos vamos haciendo una disciplina, finalmente somos guerreros de Dios, ¿sí? Eso nos va haciendo cada vez más fácil, aunque a veces es difícil, aunque a veces nos encontramos con gente que no es precisamente pues muy buena o muy que nosotros podamos amar con mucha facilidad, ¿no? Pues definitivamente tenemos que hacer algo y tenemos que dejarnos en las manos de Dios, ¿sí? Entonces recuerde que los ruidosos no son, ¿sí? No son de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿ok? Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a ver lo que el Señor dice o habla acerca, sí, de cuando tenemos ruido dentro de nosotros mismos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues se oye en la mente. Hay veces en que estamos en la calle y estamos escuchando y estamos pensando y pensamos que esos pensamientos todos son de Dios. Pues algunos tal vez sí, pero la mayoría yo puedo asegurarle que no vienen de Dios, ¿sí? Eh, Alguna vez yo he compartido, ¿sí? El Señor puso en mi corazón decirles lo siguiente. Si usted viene a su mente un pensamiento,
por favor, repréndalo con todas sus fuerzas en el nombre de Jesús. Sí, repréndalo, aunque usted piense que es Dios el que le está hablando. ¿Qué es lo que va a suceder? Si es el enemigo no puede volver cuando ha sido expulsado, cuando ha sido reprendido, cuando ha sido evitado, ¿sí? Cuando ha sido frenado. Pero sin embargo, Dios no solamente puede volver a traernos ese pensamiento, puede volver a traernos ese pensamiento de otra manera para que nos demos cuenta de que es Dios el que nos está hablando. Entonces yo le pido por favor que utilice este pequeño consejo que le doy para que usted pueda ubicar si realmente es Dios o son los ruidos que están dentro de usted y que a lo mejor es el enemigo que está viniendo a poner cosas en su mente y que usted ni cuenta se ha dado y usted está haciéndole caso para hacer ciertas cosas que no son la voluntad de Dios, ¿sí? Se oye en la mente queriendo hacer lo bueno, pero nos estancamos. Ajá. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que nos ponemos la mano en la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser posible que yo haya hecho esto? Pero en el principio, en el momento en el que ese pensamiento llegó a nuestra cabeza, estábamos completamente seguros que era Dios el que nos estaba hablando y que Dios nos estaba poniendo ese pensamiento en nuestros corazones. Como por ejemplo cuando pedimos prestado, ¿no? Porque según es un buen propósito, vamos a hacer una situación que va a ser de bendición para nuestra familia. Pues no, Dios no quiere que pidamos prestado, ¿sí? Eso es algo que aparece en su palabra. Entonces, Dios no quiere que nosotros estemos en deudas, ¿sí? Dios siempre nos va a proveer y es mejor buscar en un momento dado ahorrar que estar en situaciones económicas complicadas. Ese es un ejemplo. Pero muchas veces, no, sí, el Señor ya me dijo y voy a buscar que me den en un momento dado ese préstamo. Y cuando sale el préstamo, estamos seguros que Dios es el que está abriendo las puertas. Pues no, no es así, mis amados hermanos. Así no trabaja Dios. ¿Sí? Entonces, estos pensamientos normalmente los pone el diablo en primera persona y parecería que nosotros estamos pensando esas cosas. Entonces, este tema, esta reflexión, las traigo a ustedes para que dejemos de ser ruidosos, porque muchas veces somos personas tan ruidosas que no alcanzamos a distinguir ni siquiera lo que la gente a nuestro alrededor nos está diciendo, porque tenemos tantos pensamientos en nuestra cabeza que estamos distraídos en otras cosas, ¿sí? O muchas veces el enemigo viene y nos pone pensamientos inadecuados a través de otras personas que son ruidosas y nosotros nos dejamos llevar por esas personas, ¿sí? Entonces, las dos cosas que generan ruido dentro de nosotros para que nosotros no tengamos comunicación con nosotros mismos, ¿sí? Son las experiencias negativas del pasado y del presente y además el orgullo. Entonces, experiencias negativas y orgullo, ¿sí? ¿Cuáles son esas experiencias negativas? ¿Sí? La opresión y la esclavitud. Cuando estamos presionados en nuestro trabajo porque alguien nos hizo, alguien nos pidió y nos exigió mucho más de lo que nosotros estábamos acostumbrados a dar. Cuando alguien en un momento dado nos tiene en una situación de esclavitud, puede ser hasta nuestra misma esposa o esposo, pueden ser nuestros hijos, porque no hemos sabido poner límites, ¿sí? Y nosotros estamos en una situación de esclavitud. Ajá. La depresión. Cuando no suceden las cosas como nosotros queremos, ¿sí? Empezamos a caer en depresión y empezamos a reclamarle a Dios cosas que Él ni siquiera había puesto en nuestro corazón, que Él ni siquiera estaba involucrado. Él estaba esperando que nosotros le glorificáramos a diario, que buscáramos su rostro y resulta de que nosotros le estamos reclamando algo que ni siquiera puso en nuestra mente. ¿Sí? La autocondena. Cuando cometemos en un momento dado un error y ya nos perdonaron por ese error, ya nos dijeron que no hay ningún problema y a veces pasan meses o a veces hasta años y seguimos diciendo yo soy el culpable de esta situación y por eso fulano o fulana o esta situación terminó de esta manera. No puede ser así, mis amados hermanos, ¿sí? La autocondena no es buena. La autoconmiseración.
donde, ay, es que pobre de mí, es que yo soy en un momento dado el que sufre, es que yo soy el que padeció esta situación, es que debido a que todos decidieron de esta forma, pues yo fui el único que tuvo la consecuencia. Entonces, la conmiseración pues no es buena, ¿sí? La obsesión. Estamos a veces tan obsesionados con una situación familiar, laboral, personal, que no nos fijamos, no nos detenemos a pensar si eso es lo que haría nuestro Señor Jesucristo estando en nuestro lugar, ¿sí? Muchas veces somos tan obsesivos que aunque ya alguien nos llamó la atención, aunque inclusive Dios mismo vino y nos llamó la atención a un punto, ¿sí? Tenemos nuestra mente tan centrada en alguna situación que no nos damos cuenta que a lo mejor no estamos enfermos, no estamos necesitando eso que estamos buscando, no estamos, nadie nos está culpando, pero nosotros estamos obsesionados con algo, ¿sí? Entonces, eso provoca en un momento dado el ruido en nosotros, ¿sí? La amargura. Y aquí tengo una cita bíblica para ustedes. Vamos a Hebreos 12:15, por favor. Vamos a ver lo que nos dice la palabra para que podamos comprender un poco más acerca de la amargura. Dice, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Aquí están las características de la amargura, ¿sí? Es una raíz, primero que nada, ¿sí? Tenemos que desarraigar la raíz de amargura cuando ya somos presos de eso, ¿sí? Y nos hace daño y además envenena. No solamente nos envenena a nosotros, envenenamos a otras personas. Yo le voy a pedir que usted analice si en realidad las gentes que están a su alrededor desean estar con usted. ¿Usted es, como dice la palabra, tierra deseable? ¿O la gente, como se dice vulgarmente, y perdóneme la expresión, le da la vuelta, prefiere mejor no estar con usted o pasar el menor tiempo posible con usted? Usted analícelo, por favor, ¿sí? Si es así, pues a lo mejor en nosotros existe la amargura. Ya pronto también pondremos este tema en la página para que usted pueda saber y conocer acerca de la amargura. Entonces, la amargura también es parte de las cosas que hacen ruido en nosotros. Y la paranoia, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Juan 8:32, ¿sí? Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad te hará libre, ¿sí? Y Proverbios 6:2. Proverbios 6, versículo 2. Tú solo te pones la trampa, quedas atrapado en tus propias palabras, ¿sí? Hay veces en que nosotros mismos tenemos paranoia y también vea lo que dice Job 3:25, ¿sí? Estamos tan paranoicos contra una situación que toda la gente está ya tranquila por algo que a lo mejor sucedió en el trabajo que tuvo trascendencia, pero nosotros nos quedamos muy marcados en nuestro corazón con esa situación. Y llega el momento en que nos convertimos en paranoicos contra esa situación. Pero todos los demás están tranquilos y eso provoca también que se alejen de nosotros, porque nosotros estamos recordando. Es una mezcla de obsesión, ¿sí? Y de depresión al mismo tiempo. Estamos en un momento dado pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. ¿Ok? Entonces, estos son lo que provocan las experiencias negativas del pasado y del presente, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que provoca el orgullo, mis amados hermanos. ¿Ok? Bueno, pues el orgullo. El orgullo es como estar rumiando, ¿sí? Ajá, el orgullo lo rumiamos y vamos provocando en nosotros vanidad. Yo, yo soy el mejor en este grupo. Yo soy el que más dones tiene. Yo soy, ¿sí?
Y eso no es correcto, la vanidad no es de Dios. Ajá. Muchas veces rumiamos el fruto que damos y ese fruto a lo mejor lo dimos hace años y ya después de eso nosotros no hemos tenido ningún fruto, ya no hemos hecho nada para Dios, ni en nuestro trabajo, nada que sobresalga. Pero sin embargo, seguimos rumiando y seguimos hablando de esos frutos que pudimos dar, ¿sí? En cualquier ámbito de nuestra vida. Si usted está en esa situación, pues yo le quiero decir que no es adecuado. La gloria es para el Señor. Nosotros no merecemos esa gloria, ¿sí? A nosotros lo único que nos queda es tomar las bendiciones, ¿sí? Y gozarnos con los frutos. Eso es todo. No, no más. Nosotros nada más somos para trabajar y poder gozarnos con las bendiciones. Dios nos dará el pago, amado hermano. Y puede ser en esta tierra o puede ser en el cielo. Eso si llegamos al cielo. Entonces tenemos que buscar llegar al cielo para recibir esas bendiciones y esos premios que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Un corazón que rumea el orgullo se defiende todo el tiempo. No, 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 no. Es que yo no estaba ahí. Yo primero fue fulano y fulano fue el que comenzó todas las situaciones. Sí, y caemos a veces hasta en mentira porque nos estamos defendiendo, porque estamos en un momento dado en situaciones incorrectas. Esto normalmente pasa en la casa, ¿sí? No, es que yo no fui, ¿no? ¿Cómo crees? No, yo no tuve la culpa. No, pero es que no fuiste a pagar el recibo del agua. No, es que a mí no me dijiste. Es que yo, ¿por qué? ¿Sí? Si usted ha escuchado esas frases, bueno, pues es que es orgullo lo que está sucediendo dentro de esa persona o a lo mejor dentro de usted mismo, ¿sí? El orgullo genera autoengaño, ¿sí? Porque el orgullo hace pensar que tenemos un mayor concepto de sí que el que debemos de tener y eso nos provoca engañarnos a nosotros mismos. No, es que yo puedo con los dones que Dios me ha dado, con la experiencia que Dios me ha dado, Dios puede hacer las cosas a través de mí. A mí déjenme hacerlo. No, pues está mal. Es Dios. Nunca vamos a ser nosotros. Nosotros solamente somos odres. Nosotros solamente somos vasos e instrumentos en sus manos. Nosotros no somos nada. Nada más tenemos la posibilidad de servirle a Dios cuando nos disponemos a hacerlo, ¿sí? Hay también el orgullo que provoca la frase, lo hice con una buena intención y así me pagas. Yo creo que esto es hasta como risible. Yo creo que usted debe tomarlo con alegría, porque si usted ha caído en algunas de estas circunstancias de las cuales estamos platicando, pues ríase, mi amado hermano, pero póngase a trabajar para que esto no caiga en usted y se desaparezca. Deje de ser ruidoso, ¿sí? Otra cosa, las buenas intenciones no son suficientes. En el reino de Dios se pide permiso. Es que yo lo hice pues porque pues yo quería hacer algo bueno para la obra, yo quería hacer algo bueno para mi familia, ¿sí? Pero en Dios primero pedimos permiso, primero tomamos en cuenta a Dios para saber si eso que nosotros pensamos hacer, que nosotros pensamos que va a ser algo con una buena intención, algo que va a traer un bien a alguien, ¿sí? Es un propósito de Dios, ¿sí? Nosotros primero pedimos permiso. Si Dios no nos dice que vayamos a un lugar donde está siendo liberada una persona, pues no vamos. Si Dios no nos dice que nosotros lleguemos a una reunión donde no teníamos que estar porque nosotros no pertenecemos a ese grupo, pues no vamos, no lo hacemos. ¿Sí? Otra consecuencia del orgullo también es la egolatría, ¿sí? O sea, volvemos a lo mismo, tener un mayor concepto de sí que nosotros, que el que debemos de tener de nosotros mismos. El ególatra siempre está hablando de él, está diciendo que él es el centro de las cosas, ¿sí? Hace tiempo yo escuchaba en un programa de televisión, ¿sí? De una persona que sacaban un ejemplo que se llamaba El uno más que yo, ¿sí? Es una persona que siempre
No, es que yo fui de vacaciones a la playa y pude estar en un momento dado, 3 días, 2 noches, y el Señor me permitió eso. No, hombre, o sea, yo vengo de estar 5 días en la playa, pero pues fue una playa mucho más lejana, y yo estuve en un hotel de 5 estrellas, o sea, siempre tiene esa situación de ser más que lo que la gente testifica para glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? Bueno, pues de esos también hay en la iglesia y muchas veces dentro de nuestra congregación tenemos a más de uno. Bueno, pues no seamos ególatras. Eso es ruido, ¿sí? Y eso no le agrada a Dios. Interrumpe la perfecta comunión con Dios. Entonces, si usted tiene esto en su corazón, ajá, usted está recordando las cosas del pasado, del presente, o tiene orgullo de alguna de estas formas manifestado, por favor, venga a Dios, arrodíllese y pídale perdón. Y sea Dios el que haga, ¿sí? Su perfecta voluntad. Y bueno, por último, vamos a ver, ¿sí? Aquí dice Romanos 12:2. Dejemos que la palabra nos cambie la forma de pensar. Vamos a ver lo que dice Romanos 12:2, ¿sí? Yo lo voy a invitar a que abra su Biblia y lea conmigo. Dice, no vivan y a según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Sí? Entonces, no debemos de estar viviendo, ¿sí? Conforme a nuestra forma de pensar, conforme a lo que nosotros pensamos que es correcto, ni mucho menos tratar de hacer que otra persona viva conforme a lo que nosotros queremos. No, no somos el centro de atención de nadie, ni debemos de serlo, y mucho menos en nuestra familia. Tenemos que ser personas que siempre estamos buscando el bien de los demás. ¿Sí? El segundo más grande mandamiento se tiene que cumplir diario en nosotros. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros tenemos que, en el matrimonio, primero dar la vida por nuestra esposa, dar la vida por nuestros hijos, ¿sí? Ser hijos adecuados, ser familiares adecuados, ser testimonio en nuestros trabajos, en nuestra congregación, ser personas que con humildad se acercan a ver si pueden ayudar en algo, pero primero preguntando si son útiles, y si no son útiles, entender las circunstancias y alejarse, porque en ese momento no hay lugar para nosotros, ¿sí? Disponernos a hacer las cosas que nosotros creamos que son más convenientes, pero si hay algo que interrumpe el espíritu que se está dando, mejor alejarnos, mejor esperar a que alguien nos llame, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos de vivir conforme a lo que nosotros mismos pensamos, sino que debemos de cambiar, ¿sí? Pero conforme a lo que Dios dice. Tenemos que arrodillarnos diariamente, ya lo decíamos la clase pasada, para conocer su voluntad, para saber lo que Dios tiene en nosotros para otras personas y en nosotros para nosotros mismos, en nosotros para Dios. ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos esta situación. Tal vez nosotros seamos salvos, pero no es seguro que seamos nuevas criaturas. ¿Sí? Solamente Dios puede hacernos nuevas criaturas. Aquí lo acabamos de leer en Romanos 12:2. Tenemos que convertirnos en nuevas criaturas, mis amados hermanos. ¿Sí? Es algo muy importante. No solamente alcanzar la salvación, tenemos que ser nuevas. ¿Se acuerdan que en las primeras clases yo les hablaba acerca de renovarnos? ¿Sí? Entonces, así tenemos que venir de tiempo en tiempo, no solamente una vez. Renovar nuestro pensamiento, renovar nuestro corazón, renovar sobre todo nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que Dios esté constantemente siendo mejor en nosotros. ¿Sí? Que nosotros le permitamos la puerta abierta a Dios para que Él haga con nosotros como Él desea, no hacer nosotros lo que nosotros querramos. ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar. Y por último vamos a ver entonces cómo generamos nosotros el ruido para con la relación que tenemos con Dios. Y solamente le voy a dar un ejemplo, y este ejemplo está en la palabra.
¿sí? El rey Saúl es un ejemplo claro del orgullo, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el primer libro de Samuel 9, 16 y 17. Ok, capítulo 9, versículos 16 y 17. Fíjense cómo comienza Saúl, ¿sí? Mañana a esta misma hora te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo, cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel, el profeta Samuel, vio a Saúl, el Señor le dijo: Ahí tienes al hombre de quien te hablé. Este gobernará a mi pueblo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver cómo Saúl fue escogido por Dios. A Dios le agradaba lo que Saúl tenía, lo que había en su interior. ¿Sí? En este momento Saúl no era una persona ruidosa, era una persona observada por Dios, era una persona de bendición. Ajá. Saúl demostró humildad. Vamos a ver lo que dice el capítulo 9, versículo 21. ¿Sí? Aquí mismo donde estamos, en el versículo 21. Ajá. Yo creo que esta fue una de las características que Dios vio, ¿sí? En Saúl. Saúl respondió: Pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, además, mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín, ¿por qué me dices todo esto? Porque el profeta Samuel le estaba diciendo que iba a ser ungido como rey, le estaba diciendo el propósito que Dios tenía para su vida, y Saúl inmediatamente, siendo humilde, ¿sí? No haciéndose menos, sino siendo humilde, reconoció su situación y dijo: es que yo no soy tal vez el que tú estás buscando, ¿sí? Entonces demostró humildad. En el capítulo 10, versículo 10, ¿sí? Fíjense, o sea, por esas características que Saúl tenía, fíjense lo que sucede, ¿sí? Vamos al capítulo 10, versículo número 10. Dice la palabra: Después, cuando Saúl y su criado llegaron a Gibea, el grupo de profetas en trance les salió al encuentro, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y éste cayó en trance profético como ellos. El Espíritu de Dios vino y lo tomó, ¿sí? O sea, Dios se agradaba y por eso el Señor lo tomó y sin más ni más, ¿sí? Empezó a actuar sobre de él. Ajá. Bueno, Saúl era una persona sumamente temerosa, ¿sí? Cuando iba a ser ungido como rey, fíjese lo que sucedió. En el capítulo 10, versículos 21 al 24, esta es una historia muy chistosa, que la verdad es que yo no sé si usted la había analizado, pero la estamos leyendo en Dios habla hoy para que usted pueda comprender. A continuación ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matri, y y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis, pero lo buscaron y no lo encontraron, porque por lo que consultaron otra vez al Señor. Sí, fíjese, o sea, ya se había escondido Saúl y tuvieron que pedirle al mismo Dios que viniera para que les dijera dónde estaba Saúl. Entonces, para saber si Saúl se encontraba allí, y el Señor respondió que Saúl ya estaba allí y que se había escondido entre el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo de su escondite, y cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. O sea, Saúl era una persona muy grande. Samuel preguntó a todos: ¿Ya vieron al que el Señor ha escogido como rey? No hay un solo israelita que pueda compararse con él. ¡Viva el rey!, respondieron los israelitas. O sea, se fue a esconder, mis amados hermanos. No quería estar en público, le daba pena, ¿sí? Era en ese momento una persona muy adecuada para Dios, era muy temeroso, pero sin embargo Dios vio características muy buenas en él, ¿sí? Pero después, ¿qué fue lo que pasó? Pues el ruido, ¿sí? Se juntó con personas ruidosas, dejó que el ruido entrara en su corazón, y en el capítulo 13, ajá,
versículos 11 al 14, vamos a ver qué es lo que pasa. Capítulo 13, versículos 11, al 14. Pero Samuel le dijo, ¿por qué has hecho eso? Saúl ya se había adelantado. El profeta le había dicho, me esperas para presentar el sacrificio y que yo te diga cómo vencer al pueblo enemigo. ¿Sí? Entonces Samuel llegó y le dijo, ¿por qué has hecho eso? Cuando vi que la gente comenzaba a irse, dijo Saúl, y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atarme en Gilgal, sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó, lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Primera circunstancia difícil y Saúl se deshizo, ¿sí? Saúl no supo soportar los ruidos que tenía en su mente. Ajá. Entonces él, pues definitivamente cometió un error. Ajá. Cometió su primer error. En el capítulo número 15, versículos del 10 al 23, ¿sí? Bueno, pues aquí yo nada más le quiero enseñar, pues muy largo esto, ¿sí? Eh, Entonces, aquí, bueno, pues desde el 15 volvió a suceder algo muy similar, pero dice la palabra del Señor, si mal no recuerdo, que en el versículo 22, no, en el versículo, el tema es que aquí el Señor les dice que conquisten y que no quede nada, ¿sí? Del pueblo que iban a conquistar. Dios les da la victoria, pero, ¿sí? Saúl se queda con cosas, ¿sí? Se queda con cosas en un momento dado que, pues en un momento dado para ofrecer sacrificios, aquí está, ¿sí? Y grasa de carneros, no, pues esto no puede suceder. Dios les había dicho que no se quedaran con nada. Dios no quiere la idolatría. Y Saúl nuevamente se vuelve a equivocar. Usted lo lee bien y va a descubrir en un momento dado el segundo error de Saúl. Ajá. Cuando en un momento dado ya la situación era tan grave en la vida del rey Saúl, sí, pues Saúl no pudo soportar porque Dios ya lo había maldecido, ya había dicho que no era adecuado, en lugar de venir arrepentido a Dios. Fíjense en el tercer error de Saúl, ¿sí? En el capítulo 28, versículos del 4 al 7. Bueno, pues aquí, ajá, habla acerca de que fueron a consultar a una divina, ¿sí? En la región de Endor. Ajá. Y aquí dice, en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Porque como el profeta Samuel ya no quería ser el instrumento para hablarle a Saúl, pues él buscó, ¿sí? Entonces imagínense, ya cayó hasta en hechicería. Esto es una situación incorrecta. No podemos hacer las cosas como nosotros pensamos que son las formas correctas de hacer las cosas, ¿sí? Los ruidos que tenía Saúl ya eran demasiado fuertes, se acostumbró tanto a esos ruidos que lo estaban desviando de hacer la voluntad de Dios. Ajá. Sí, este es el tercer error. Y el cuarto error sucede en el capítulo 31, versículo número 4. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas, saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no lo quiso hacer, no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre de ella. O sea, ya era una situación que sobrepasaba todo.
Y lejos de venir a Dios, que podía haberle perdonado, lejos de reconocer su pecado, de reconocer sus errores, Saúl pues cometió una situación que no puede ser, ¿sí? O sea, él mismo, ¿sí? Tomó su vida. Ajá, se suicidó, ¿sí? Y pues muchos se suicidan antes que pedir perdón. Esto no puede suceder, mis amados hermanos. Sí, esto es algo importante que nosotros debemos de aprender, que en nuestras vidas no podemos estar así. Tenemos que reconocer nuestro pecado, si es que tenemos pecado en nosotros. Si estamos conscientes de que hemos hecho algo inadecuado, pues vengamos a Dios y reconozcamos, ¿sí? O siempre estemos pidiendo por aquellas cosas que nos son ocultas. Esto es importante que usted lo sepa, porque estos ruidos muchas veces nos traen consecuencias en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Sí? Los ruidos que tenemos hacia nosotros mismos, hacia Dios, hacia la comunicación con Dios, con nosotros mismos y con las personas. Nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta, pero a lo mejor nosotros somos personas ruidosas y que estamos, en lugar de beneficiar, de bendecir, estamos perjudicando a la gente. ¿Sí? Entonces yo le pido por favor que se ponga a analizar estos pequeños ejemplos y vea si su vida está en estas condiciones, hay que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Por eso es importante lo que la semana pasada les decía. Por favor, busquemos el rostro de Dios de manera diaria, constante. ¿Sí? Y hasta que Dios no nos permita entrar en su presencia, entonces desahoguémonos. No seamos como ametralladoras que solamente soltamos palabras por decir palabras cuando estamos orando. ¿Sí? Hagamos las cosas decentemente y con orden y con conciencia de lo que estamos haciendo. Amén. Bueno, pues esto es algo que consideramos nosotros importante para ustedes y rápidamente vamos a ver el tema. ¿Sí? Hay cosas también aquí bastante interesantes que tenemos que aprender. El tema del día de hoy pues habla acerca de la boca y el corazón, pero les vamos a dejar un extra, ¿sí? Porque esto es parte fundamental de cualquier guerrero de Dios, de cualquier intercesor. El saber las estrategias que Dios tiene. Ajá. Entonces esto solamente lo voy a leer. Trae muchos ejemplos, pero eso no los vamos a leer. Ahí están las citas bíblicas en su material. Yo les comparto esta información y usted va a poder buscar. Dice, mi amado hermano, estamos por concluir el proceso que hasta ahora ha sido arduo y difícil. Ya te aseguro que ya cambiaste tu manera de pensar a la manera de Cristo. Y si no ha sido así, espera, porque en este capítulo, sí, en este tema podremos o deberemos de analizar por qué tu mente no ha cambiado y muchas más cosas que serán de ayuda. Ok. Como en todas las cosas que Dios comienza, al final es el principio de grandes bendiciones para nuestra vida, y esta enseñanza no va a ser menos, ya que el Señor te dará a conocer cosas que tal vez nunca imaginaste que existían. Comencemos pues hablando un poco acerca de las estrategias que Dios puede darnos para que llevemos a cabo su tarea. Pero no podríamos sin antes definir algunas cosas como las estrategias que Dios ocupa. ¿Sí? Es necesario mencionar acerca de las estrategias que Dios utiliza, que para que su pueblo avance hacia las bendiciones, son situaciones o cosas que a nuestro entendimiento pueden parecer inadecuadas, pero para Dios son altamente efectivas. Recordemos que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Ciertamente el Señor nos dice en su palabra que sus pensamientos nunca van a ser parecidos a los nuestros. Esto lo dice Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos? Como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? El Salmo 92:5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. ¿Ok? Sin embargo, la misma palabra nos aclara que los pensamientos de Dios pueden ser entendidos por la mente humana. A lo mejor nosotros estamos distantes para pensar como Dios, ¿sí? Eso nunca va a suceder.
en su omnisciencia, en su poder, en su majestad. Nosotros nunca nos vamos a ni siquiera asemejar a eso. Pero la palabra del Señor sí dice que nosotros podemos entender lo que Dios piensa, lo que Dios desea, lo que Dios planea. Esto lo dice Amós 4:13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. Bueno, podemos entender porque Dios nos anuncia sus pensamientos, nos dice, nos habla, ¿sí? El Salmo 32:8, fíjese lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Salmo 119:27 dice: hazme entender. El escritor sabía y entendía a Dios, por eso puso: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Aquí la palabra es clara, mis amados hermanos. Tal vez seguramente no pensábamos que Dios era algo tan grande como estamos encontrándonos en todo esto. Y como vamos a seguir encontrando en la medida que nosotros busquemos el rostro de Dios. Pero, sí, en esa majestuosidad, en ese poder, en esa ciencia, en toda esa inteligencia, sí, nosotros podemos entender lo que Dios desea. ¿Sí? Es importante que no lo perdamos de vista porque esto nos va a ser muy útil. Ajá. Pero, como en todas las cosas que son de Dios, existen algunas condiciones para tener acceso a ese entendimiento. Y esto nos lo dice Proverbios 2, versículos del 1 al 5. Escuche lo que dice la palabra. Hijo mío, si recibieres mis palabras, primera condición, tenemos que recibirlas, ¿sí? No nada más oírlas, mucho menos, ¿sí? Mucho menos oírlas. Tenemos que escucharlas, no nada más escucharlas, tenemos que recibirlas. Ajá. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Bueno, pues ahí, todo lo que dice la palabra escrita, ¿sí? Todo lo que dice el Señor en su palabra, tenemos que guardarlo. O sea, tenemos que realizarlo. Tenemos que hacerlo uno con nosotros y nuestro corazón. Ajá. Entonces, si recibiéramos y guardáramos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, o sea, y además, estando atentos a lo que el Señor dice en su palabra, si inclinares tu corazón a la prudencia, o sea, si buscáramos el rostro de Dios para ser prudentes, para ser personas entendidas, si clamares a la inteligencia, ¿sí? Y a la prudencia dieres tu voz, si a como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Tenemos que escudriñar su palabra, mis amados hermanos. No nada más leer 5 versículos y salirnos de la casa, ¿sí? O nada más buscar el rostro de Dios los domingos. No, eso no puede suceder. Eso ya quedamos que no puede suceder en nuestras vidas, por favor, ¿sí? Es importante que usted haga caso a lo que dice la palabra. Usted se humille, usted busque el rostro de Dios como es debido, ¿sí? Usted no se canse hasta que Dios le acepte entrar a su presencia. Uh-huh. Entonces, si la escudriñares como a tesoros, fíjese bien la recompensa. Entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si usted quiere entender lo que Dios está pensando, si usted quiere tener todo el conocimiento del cual la palabra está lleno, desde la primera palabra hasta la última palabra, pues usted tiene que hacer todo esto, ¿sí? Y para hacer todo esto, pues es lo que le hemos venido diciendo, usted tiene que postrarse diario. No nada más estar paradito y como ametralladora estarle orando a Dios porque ya está cansado y tiene que dormirse, ¿sí? No como ametralladora buscando el rostro de Dios en 5 minutos porque es el único momento que le queda. No. Vamos a recibir sus palabras, a guardar sus mandamientos, poner atentos nuestros oídos, inclinar nuestro corazón a su prudencia. Si nosotros buscáramos su inteligencia, ¿sí?
Si buscáramos todo esto como si fuera un tesoro, entonces entenderemos el temor de Jehová. Entenderemos lo que Dios piensa, mi amado hermano. Yo no sé si usted se está gozando en este preciso momento que yo le estoy diciendo esto, pero si no se está gozando, pues gócese, porque hay una manera de entender a Dios. Aunque Él es grande, majestuoso y todopoderoso, y sus pensamientos son mucho más grandes que los de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos esa posibilidad de entender a Dios y hallar su conocimiento. Aquí está escrito, y yo lo creo, amado hermano, ¿sí? Yo creo que nosotros podemos entender lo que Dios quiere. Por eso nos ha dejado al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Dice la palabra que Él nos enseñaría, enseñar. Él nos va a capacitar y Él nos va a recordar todo lo que nos ha sido enseñado, todo lo que viene en su palabra. Pero tenemos que buscar su rostro, tenemos que leer primero la palabra para que el Espíritu Santo nos lo pueda recordar, si no, no aplica. ¿Ok? Amado hermano, no podemos aspirar a pensar como Dios, pero sí podemos entenderlo. Esto nos da la oportunidad de comprender las estrategias que Dios puede llevar a cabo en nuestras vidas. Ya que Dios es omnisciente, omnisciente quiere decir conocimiento de todas las cosas reales y posibles, y solamente es un atributo que Dios tiene. ¿Sí? Él conoce, la manera más fácil de salir de cualquier circunstancia física, material y espiritual en la que nos encontremos. Además, Él es omnipotente. Omnipotente quiere decir que todo lo puede y también es solamente un atributo de Dios. Además, Él es omnipotente y de esa forma puede realizar cualquier cosa por increíble que nos parezca. ¿Sí? Entonces las estrategias de Dios nosotros no las conocemos, pero sí las podemos entender, pero sí podemos entender que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, ¿sí? Y por eso aquí le dejo una lista, de cosas que hizo Dios para salvar a su pueblo, ¿sí? O sea, cosas que nosotros nunca hubiéramos imaginado, enemigos emboscados, cómo David derrotó a los moabitas, ¿sí? Un ángel que destruye a soldados enemigos, él solo, o sea, nada más él, y el pueblo estaba temblando de miedo, ¿sí? ¿Cómo podemos vencer con gritos? ¿Cómo, sí, podemos hacer huir una sola persona a 1,000,000 de gentes? ¿Cómo podemos encontrar la seguridad en lugares que son peligrosos para nosotros? ¿Sí? Bueno, pues hasta provocarle vergüenza a nuestros perseguidores, Dios lo puede hacer. Y así como estas cosas, van a encontrar usted una lista, no sé cuántos sean, pero son por lo menos 20 formas en que Dios tiene para nosotros estrategias para salir adelante. Y aquí hay más, mire, ¿sí? Entonces vamos a encontrar estrategias de Dios, vamos a encontrar muchas cosas en su palabra. Esta lista yo se la dejo en el material para que usted cuando lo reciba por correo lo pueda leer y pueda darse cuenta de la maravillosa forma en que Dios actúa. Y le aseguro que lo va a entender. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos por lo que debemos como pueblo de Dios leer más su palabra y darnos cuenta de la gran variedad de formas que Dios tiene para sacarnos adelante en nuestras situaciones. Además, acrecentaremos nuestra fe al pensar que Dios, sin importar la situación o lo cerca que estemos de caer, Él puede sacarnos victoriosos de las circunstancias. ¿Sí? Podemos analizar otra parte de nuestro Dios y esa sería la forma en que espiritualmente mueve o provoca los ambientes alrededor de nosotros para nuestro beneficio. Un ejemplo claro de esto sería como congregación prepararnos para un evento masivo con el propósito de ser bendición para otros y aunque al principio parece que no van a salir las cosas de la manera en que lo planeamos porque tal vez el enemigo está metiendo su mano, cuando nos mantenemos firmes con nuestra confianza
confianza en Él y clamamos a Él, todo comienza a resultar mejor que lo planeado. Cuando llegamos a un lugar a consumir, la bendición en nosotros permite que esa atmósfera se cree adecuada para atraer a esas personas. Yo creo que le ha pasado. Usted llega a un restaurante, usted llega a una tienda, llega a un lugar y estaba vacío. Pero en cuanto llega usted, se empieza a llenar. Yo estoy seguro que usted tiene por lo menos un ejemplo de esa situación, ¿sí? Pues es la bendición de parte de Dios. Ajá. Entonces, Dios, como lo vemos en su palabra, tiene el control del clima. Ahí están las citas bíblicas. Tiene el control de las atmósferas espirituales. Ahí están los ejemplos. De los seres humanos también tiene el control. Ahí está el ejemplo bíblico. Y es por eso que si nosotros utilizamos esa capacidad de Dios en los tiempos de guerra y en cualquier momento donde humanamente nosotros no podríamos, nos daremos cuenta de que Dios puede hacerlo y desea hacerlo para darnos y alcanzar la victoria. Amén. Entonces, todas las cosas que vienen en su palabra es para que nosotros alcancemos la victoria, para que nosotros salgamos victoriosos, ¿sí? De las cosas que nos rodean, del problema más grande en el que tú puedas estar. Pero si diariamente no vienes a buscar esa confianza en Dios, si diariamente no vienes a buscar las soluciones que Dios tiene en su palabra, ¿cómo pues vas a poder saber que Dios lo tiene para ti dispuesto? ¿Sí? Entonces, si nosotros somos entendidos, nos podremos dar cuenta de que Jehová de los ejércitos ha preparado a su ejército en todos los aspectos, así como lo vimos anteriormente en el aspecto espiritual para actuar, como en el aspecto táctico para planear. Amén. Entonces, actuamos y tenemos tácticas cuando venimos a Dios. Amén. Bueno, pues este es un incluido en la clase del día de hoy y vamos a seguir más adelante. Yo sé que el tiempo ha avanzado, amado hermano, pero por favor, esto creo que son cosas de bendición que usted tiene que saber y conocer, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los lugares de guerra, ¿sí? Los lugares donde se llevan a cabo las guerras en nosotros. La boca. La boca ha sido tema de muchos pastores para mencionar que trae la destrucción con palabras. Y la palabra nos muestra de manera muy clara los alcances que la boca puede tener. ¿Y por qué no la frenamos? ¿Por qué damos rienda suelta a ella? La respuesta es fácil. Es parte de nuestra carne. ¿Recuerdan que nosotros analizamos conforme a la palabra cuáles eran nuestros tres enemigos? ¿Sí? ¿Se acuerda usted que era Satanás, el mundo y nuestro más acérrimo enemigo, nuestra carne? ¿Sí? Y como tal, esa carne no desea tener comunión con el alma ni con el espíritu, mucho menos con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ajá. Tenemos que aprender a controlar nuestra boca. Aquí tenemos 3 ejemplos de maldad con la boca y 3 de bondad según la palabra de Dios. ¿Sí? En el Salmo 17 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Sí? La palabra del Señor en Proverbios 18:7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. En Isaías 29:13 dice el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Dice ahora de manera contraria de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmo 8:2. Proverbios 10:31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Proverbios 15:7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Sí? La respuesta se encuentra en la mente. Lo que alimenta la mente, de eso hablará la boca. Y sentirá el corazón, lo dice la palabra. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces,
de lo que nosotros nos estamos rodeando, pues de eso vamos a hablar. Entonces, por favor, ya vimos lo que son los ruidosos, pues apártese de los ruidosos, aparte el ruido de su mente, ¿sí? De su corazón. Nuestra boca solo es un reflejo de lo que nuestra mente absorbe o recibe. Es por eso que si de nuestra boca salen palabras de terror, de enojo, de tristeza, de derrota, hay que mirar en dónde nos encontramos, ya que hay a nuestro alrededor, ¿sí? ¿Qué hay a nuestro alrededor? Y así nos daremos cuenta del motivo de nuestras palabras. Además de esto, no dejemos a un lado las raíces que tengamos y que analizaremos más adelante. Analizaremos el tema de la mente más adelante para darnos cuenta del porqué de las cosas. ¿Sí? Vamos a seguir rápidamente con el corazón. La palabra dice que del corazón nace la vida. Proverbios 4:23 dice, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esta es una realidad física y espiritual. Si nosotros no nos hemos detenido a pensar que el corazón es de donde parten todas las cosas, nuestra salvación y la misma vida, ¿sí? Así tenemos un motivo que nos mueve a realizar todas las cosas. Ajá. La vida es lo primero, no hay nada antes. En eso nos parecemos a Dios, en que Él es un ser increado. No hay nada antes que Él. Y es otra de las características que Dios nos dio a su imagen y semejanza. La vida puede terminar en un instante y en ese instante comenzar la vida eterna o el tormento eterno. Qué ironía, Dios nos deja muchos caminos por recorrer, pero solo dos para decidir, ¿sí? La vida o la muerte. Usted decide, amado hermano. La palabra nos muestra en Proverbios que debemos de cuidar y guardar nuestro corazón y no solo se refiere al espiritual, también al físico. Es por eso que debemos de comenzar a tomar en cuenta todo lo que vemos, lo que nos permitimos sentir, lo que comemos, lo que respiramos, ya que sobre nuestro cuerpo también nos pedirá cuentas. ¿Sí? 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sí? Entonces tenemos que analizar que también el templo del Espíritu de Dios es importante. Por lo tanto, si nosotros unimos todo esto, solo nos daremos cuenta de que es importante cuidar nuestro ser tripartito con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Para que en el día adecuado Dios no tenga que pedirnos cuentas por eso. Y de nuestro corazón, de ahí surge la vida. Ahí habita Dios, ahí surgen nuestros sentimientos. Tenemos que cuidarlo, ya que recordemos que hay una eterna lucha dentro de nosotros entre el cuerpo y el espíritu por ganar el control del alma. ¿Sí? Y no solamente dentro de nosotros, Satanás quiere nuestra alma. ¿Sí? Junto con la mente son tal vez los dos lugares más importantes en nosotros como campos de batalla. Cuídalos, te pueden salvar la vida física y espiritual. Amados hermanos, aquí terminamos. Esto es importante, por favor, vuélvalo a leer, vuélvalo a analizar, analice la importancia, ¿sí? De la boca y del corazón como campos de batalla, ¿sí? En las cosas espirituales. Es importante que usted comprenda, ¿sí? Que el campo de batalla es usted mismo y el enemigo está buscando cómo derrotarlo. Es importante que usted lo analice. Es importante que usted se ponga a la brecha con el Señor para que sea el Señor el que haga y el que obre. Amén. Vamos a orar para despedirnos, mis amados hermanos. Yo espero que todo esto haya sido de bendición para sus vidas. Escúchelo cuantas veces sea necesario y que sea el Señor el que tenga misericordia de nosotros. Oremos, mis amados hermanos, cerremos nuestros ojos. Padre, te glorificamos, te exaltamos. Señor, te damos las gracias porque tú eres grande y eres maravilloso, porque tú tienes nuevas cosas para nosotros, porque tú, Señor, Padre, tienes mucho, mucho que darnos, más que nosotros que pedirte. Señor, en tus manos nos dejamos. En tus manos dejamos todas estas enseñanzas, Señor. Es mucha información, pero es necesario que la asimilemos. Permite, Dios, que sea así adecuado nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor, hacerlo.
En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos y a sus familias donde quiera que ellos se encuentren. Gracias porque cada uno de ellos recibirá tu bendición, Padre Santo, de una manera grande y de una manera poderosa. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén.